Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Analítica y hoy hablaremos de una de las unidades de concentración, sí, otra unidad de concentración de las cuales hemos hablado últimamente, denominada fracción molar. Al haber analizado ya muchísimas unidades de concentración como la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar, las cuales son una de las más importantes en todo lo que tiene que ver con la química analítica, llegamos a esta, la cual es un poquito más sencilla en ciertos términos, pero que debemos utilizar ciertos conceptos matemáticos para poder despejar fórmulas, hallar resultados y resolver todas las incógnitas que se nos pidan. Ahora bien, la fracción molar, al igual que las demás unidades de concentración, es una unidad de concentración que se utiliza para expresar de una manera diferente todo lo que tiene que ver con la concentración de los compuestos que hacen parte de una solución, teniendo en cuenta las proporciones de los moles totales que se encuentran en cada una de ellas. Por lo que su fórmula matemática se expresa de la siguiente manera, en donde debemos tener en cuenta los moles existentes en cada una de las soluciones, es decir, si mi solución está formada por X o Y productos, debemos analizar los moles de cada uno de los productos, dividiéndolo cada uno de ellos por los moles totales de la solución como tal. Es una operación matemáticamente sencilla, solamente necesitamos saber los moles que tenemos de cada uno de los productos que conforman mi solución y en dado caso de que no los tengamos, utilicemos el peso molecular de cada uno de ellos para hallar los moles. Luego simplemente se hace la división y al tener cada uno de los resultados que no debe ser un número superior a 1, podemos verificar nuestro producto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente sumamos cada una de las fracciones molares parciales y el resultado final sería un número muy similar a 1. Puede ser 0.99, 0.98 o cualquier número que usted crea que se aproxime al número 1 para verificar si nuestro ejercicio se encuentra correcto. Entonces no perdamos más el tiempo y empecemos a realizar una serie de ejercicios para entender el tema de fracción molar. Para seguir trabajando todo lo que tiene que ver con la fracción molar, es importante analizar los ejercicios que son muy sencillos si entendemos que la fracción molar es una ecuación unidimensional cuyo resultado final siempre tiene que dar un número aproximadamente a 1. Entonces, en el siguiente problema tenemos que calcular la fracción molar de una solución compuesta por 5 moles de metanol, 4 moles de etanol y 10 moles de agua. En los anteriores problemas siempre teníamos en cuenta el peso molecular, sin embargo en esta fórmula es mucho más sencillo de analizar porque lo primero que tenemos que hallar es los moles totales. ¿Y cómo se hallan los moles totales? Simplemente haciendo una respectiva suma. Es decir, que yo voy a decir que mis moles totales sería la suma de cada uno de los que están en el problema. Es decir, aquí tengo 5 moles de metanol, 5 moles de metanol, más los 4 moles de etanol, más los 10 moles de agua. Eso me da un total de 19 moles. O sea que lo primero que ustedes tienen que hacer simplemente es sacar la cantidad de moles totales de acuerdo a los ejercicios. A veces los ejercicios pues tienen una, como decir, una cascarita, una trampita con relación a los moles que te los pueden dar en pesos. Sin embargo, sabiendo el peso molecular los puedes hacer mediante el factor de conversión. Es decir, ya al yo conocer mi moles totales, simplemente lo que tengo que hacer es sacar la fracción parcial de cada uno de los compuestos. Y aquí tengo 3 compuestos importantes. Yo puedo decir que mi X va a ser del metanol, la primera, la segunda fracción molar va a ser del etanol y la última fracción molar va a ser de mi compuesto que es el agua. Entonces, según la fórmula como tal, va a ser los moles que tiene cada compuesto sobre los moles totales, lo que se denomina una simple división matemática. Es decir, que aquí en metanol, ¿cuántos moles tengo según el problema? Me dice que tengo 5 moles y los moles totales serían un total de 19. En la parte del etanol, ¿cuántos moles poseo? Poseo 4 moles de etanol y los moles totales serían un total de 19. Y en el agua poseo una cantidad de 10 moles totales y de 10 moles de agua con 19 totales. Entonces, ¿qué operación matemática se hace en cada uno de ellos? Lo que corresponde a una división. Entonces, al hacer la división de cada una de ellas, 5 entre 19, 4 entre 19 y 10 entre 19, nos debe dar unos números menores que 1. ¿Por qué? Porque al sumar cada uno de los 3, la suma tiene que ser igual a 1 o un número aproximadamente a 1, como puede ser 0.9, 0.99, 0.98. Entonces, teniendo ya todo lo que tiene que ver con los resultados de las respectivas divisiones, analizaremos entonces si el resultado está correcto haciendo un pequeño truco. Es decir, que la suma de cada uno de ellos siempre tiene que darte un número muy similar
molar a la unidad o 0.99 o 0.98. ¿Cómo hacemos eso? Sumando cada uno de los valores. Es decir, yo tengo aquí 0.263, 0,210 y 0.526. Es independiente de que ustedes cojan dos o tres cifras significativas después del 0 para poder analizar bien de la mejor manera. Aquí tenemos 6 y 3, si hacemos la suma me dará 9, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 9 y aquí tenemos 9, 0.99, lo cual se aproxima a 1 y podemos decir que nuestro ejercicio está correcto. En este segundo tipo de ejercicio observamos una pequeña diferencia comparado con el primero, y es que aquí no nos dan directamente los moles, sino que nos dicen la cantidad de gramos que tenemos de cada uno de los compuestos. Observamos que en el problema nos piden calcular la fracción molar, pero nos dicen que tenemos 40 gramos de alcohol etílico y 100 gramos de agua. Entonces, cuando se nos presenta ese tipo de inconvenientes donde fácilmente no nos dan los moles para simplemente sumar, lo que tenemos que hacer es un factor de conversión, y para ello sí necesitamos tener los pesos moleculares de cada uno de los compuestos que nos indican ahí. En este caso, el alcohol etílico pesa 46 gramos mol y el agua pesa 18. Recuerden que pueden hallar los pesos moleculares buscándolo en internet o teniendo los pesos atómicos de cada uno de los átomos que conforman el compuesto. Entonces, vamos a hacer primero ese factor de conversión, saber cuántos moles tenemos en realidad de cada uno de los compuestos. Es decir, vamos a observar nuestro primer compuesto, que es el alcohol etílico. Tengo 40 gramos de alcohol y necesito desaparecer los gramos de alcohol. Es decir, yo necesito tener los moles, es decir, arriba tengo que tener mis moles y abajo tengo que tener los gramos para cancelarlo. Y como yo sé que el peso es 46 gramos, yo colocaría 46 abajo y un mol arriba. Y ya puedo cancelar los gramos y la respuesta me quedaría en moles. Simplemente tendría que calcular el valor de 40 entre 46, que sería un valor de 0.87 moles. Entonces ya tengo mis primeros moles, que es con referencia al alcohol. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el agua. Tengo 100 gramos de agua y necesito convertirla, tengo que multiplicar esto, entonces abajo tengo el gramo, arriba tengo el mol, y yo sé que el agua son 18 por 1, es decir, 18 gramos por un mol. Cancelo los gramos y prácticamente mi respuesta me quedaría en moles, y sería 100 entre 18, dando un valor de 5.56. Entonces, al yo tener ya los moles de cada una de ellas, necesito conocer los moles totales. Es decir, yo puedo decir mis moles totales, vamos a poner la letra N, mis moles totales serían 0.87 más 5.56, y eso va a dar un valor de 6.43 moles. Es decir, que ya tengo mis moles totales para poder hallar mi fracción molar. Es decir, que ahora yo puedo decir la fracción molar de mi alcohol sería los moles que tengo de alcohol que hallé, que sería 0.87 entre mis moles totales, que es 6.43. Y eso me va a dar un respectivo valor. Además, también tengo la del agua. Sería la del agua, mi fracción molar del agua es igual a los moles que agua, que serían 5.56, entre mis moles totales, que serían 6.43. Y tengo que hacer las respectivas divisiones en cada uno de esos dos, dándome lo que sería 0.14 para el valor del alcohol y 0.86 para el valor del agua. Entonces, para verificar mi proceso de fracción molar, sabemos que la suma de las fracciones tiene que ser igual a 1. Es decir, que sería 0.14 y 0.86. Podemos verificar ese proceso. Aquí nos daría 0 con 1, aquí daría 0 y aquí daría 1. Es decir, que nuestra fracción molar se encuentra en el perfecto estado. El siguiente ejercicio combina algo muy importante, que es lo denominado porcentajes. Normalmente las soluciones químicas siempre también se expresan por porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen. Entonces, en el problema tenemos que calcular la fracción molar del hidróxido de sodio en una solución acuosa, sabemos que enseguida es agua, que está al 22.8% de hidróxido de sodio por masa. Entonces, ese 22.8% es un valor muy importante que nos va a ayudar a calcular la cantidad de masa que tenemos de agua y de nuestro compuesto, que sería el hidróxido. Entonces, ¿qué nos indica ese 22? Vamos a analizar.
este 22.8%, como estamos hablando de porcentaje, se supone que el valor que está sobre este es por cada 100. Entonces, de eso yo puedo decir que por cada 100 gramos voy a tener 22.8 gramos de mi compuesto, que sería NaOH. Entonces ahí ya tengo enseguida la masa que tengo de mi compuesto. Ahora, ¿cómo hallo la cantidad del agua? Entonces, si se supone que todo esto está sobre 100, es decir, que yo tengo que restarle a 100 el valor de este compuesto. Es decir, para yo saber la cantidad de agua, yo utilizaría 100 menos 22.8, y eso me va a dar un total de 77,2 gramos de mi agua. Si se dan cuenta, la suma de estos dos me van a dar el valor de 100. Y entonces ya yo tengo enseguida los gramos, tanto de mi compuesto, que es el hidróxido de sodio, y de mi agua. Entonces, al tener ya los gramos, hacemos como el ejercicio anterior. Pasamos los gramos a moles, después esos moles los sumamos para tener los moles totales, y enseguida hallamos la respectiva fracción molar de cada uno de ellos. Entonces, vamos a convertir estos gramos a moles. Entonces tendríamos 22,8 gramos de mi NaOH, que sería mi hidróxido de sodio. ¿Cómo lo convierto a moles? Yo sé que mi peso es 40, entonces abajo tengo que tener 40, y mol para poder cancelar, que sería 40 gramos corresponde a un mol. Es decir, que yo cancelo mis gramos y me quedaría la respectiva división, que sería 22.8 entre 40, dando un valor de 0.570 mol. Entonces, ya yo tengo los moles del NaOH. Voy a hallar mis moles de agua. Tengo 77,2 gramos de H2O, y eso lo tengo que multiplicar por su peso, multiplicar por el valor del peso, que sería 18 gramos de agua corresponden a un mol. Entonces ya cancelo mis gramos, la respuesta me quedaría en moles, y la división de 77.2 entre 18 me daría 4.28 moles. Entonces ya tengo cada uno de los moles de mis compuestos, tanto del hidróxido como del agua. Entonces me dispongo a sacar los moles totales, es decir, la cantidad de moles totales de mi solución sería 0.570 más 4.28, y eso me da, la suma de esto me da un valor 4.85 moles. Es decir, que ya tengo mis moles totales de esta solución. Por lo tanto, ahora correspondería sacar las respectivas fracciones molares de cada uno de ellos. Vamos a hacerla en este lado. Entonces vamos a sacar mis del hidróxido, NaOH, y la fracción molar del agua. Entonces, arriba, ¿qué iría? El numerito que hallamos de cada uno de los moles, es decir, 0.570, y acá haría 4.28. Y abajo en el divisor iría cada uno de, los moles totales, que sería 4.85 y 4.85. Entonces, la división de cada uno de esos números da un valor de 0.118 y 0.88. Pero como el problema nos pide solamente calcular la fracción molar de NaOH, sería este valor. Pero para verificar podríamos hacer el siguiente y analicemos que la suma de todo esto tiene que ser un número similar a 1. Si vemos la suma sería, si no me equivoco, 0.998, y esto se aproxima al número 1. Por lo tanto, nuestro ejercicio se encuentra bien. En este ejercicio de fracción molar, que es uno de los más complejos, vamos a necesitar mucho acerca de manejar conceptos matemáticos, como es el trabajo entre funciones, las operaciones entre funciones y despegar incógnitas. Entonces vamos a analizar este ejercicio, a resolverlo paso a paso para poder dar con el interrogante que se nos pide. Nos dice que una solución acuosa, entonces ya sabemos que tenemos agua de cloruro de sodio, tiene una fracción molar de 0.21, y nos dicen cuál es la masa del NaCl disuelta en 100 mililitros, sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces, ese valor de densidad del agua debemos calcularlo. Entonces vamos a calcular como por ejemplo los moles del agua con ayuda de la densidad. Entonces vamos a calcular que tenemos 100 mililitros de agua, vamos a ver 100 mililitros de agua, pero yo necesito calcular los moles, pero según la densidad yo sé que 1 mililitro corresponde a 1 gramo de agua.
Entonces ya cancelo mis mililitros. Ahora no me sirven esos gramos, debo continuar hasta que me den los moles. Entonces, según el peso del agua, que no se los coloqué, pero el peso del agua, el H2O pesa 18 gramos por mol, ya yo puedo hallar enseguida los moles de esa cantidad de agua. Es decir, que 18 gramos de mi agua me corresponderán a un mol de ella. Entonces ya cancelo los gramos por los gramos y ahora sí la respuesta me dará en moles. Entonces tendría que hacer 100 entre 18 y ese valor me darían los moles de agua correspondiente a los 100 mililitros, lo cual sería de 5.55 mol de agua. Entonces ya aquí tengo mis moles de H2O, que eso me van a servir más adelante. Entonces vamos a analizar algo para poder entender este ejercicio. Nos dicen que nosotros sabemos que la fracción total es igual a la suma de las fracciones, que sería la del agua más la fracción de mi querido NaCl. Entonces, como ya yo sé que la suma de las dos tiene que ser igual a 1, entonces yo voy a tratar más que todo como de despejar mi fracción molar del H2O más la fracción del NaCl, que sería 0.21, y entonces ya podría sacar mi fracción molar. La fracción molar del agua de H2O sería 1 menos 0.21 y eso da 0.79. Al ya saber estos valores de mi fracción molar, que es 0.79, la fracción molar, que es 0.71, y también sé que los moles totales es la suma de todos estos, vamos a calcular esa masa que nos dicen del NaCl. ¿Cómo la podemos hallar? La hallamos de la siguiente manera. Cuando uno halla la fracción molar del NaCl, la fracción molar del NaCl se hace los moles del NaCl más los moles totales, Pero ¿cómo serían mis moles totales? Yo no voy a colocar moles totales. Los moles totales serían mol del NaCl más los moles de agua. Entonces, esto es igual a los moles totales y estos serían mis moles del NaCl. Pero entonces yo necesito despejar estos moles del NaCl para poder hallar la masa como tal. ¿Cómo despejo esto? Estos dos que están abajo dividiendo pasan acá a multiplicar. Es decir, que al despejar moles de NaCl es igual a la fracción molar del cloruro de sodio, que multiplica a los moles de NaCl más los moles de agua. Entonces, si observamos, aquí tenemos un paréntesis, tenemos puras incógnitas. Lo que tenemos que hacer es despejar ese paréntesis utilizando las propiedades matemáticas. Es decir, que yo tengo mi mol de NaCl es igual a la fracción molar por esto. Entonces sería X de cloruro por los moles del cloruro. Más, vuelvo a multiplicar, X de cloruro por los moles de agua. Entonces, ya tengo todo esto despejado, rompiendo el paréntesis, utilizando las propiedades matemáticas. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar por los números que tengo. Entonces, moles del NaCl no los tengo, por lo tanto me quedaría mol del NaCl. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, X de NaCl, la fracción molar, si la tengo. ¿Cuánto es la fracción molar? 0.21. Y me queda aquí la incógnita mol de NaCl. Más la fracción molar del NaCl, que si la tengo sería 0.21 por el mol de H2O. Entonces, ya nos dimos cuenta de que esto prácticamente es una ecuación matemática en donde estas serían las incógnitas, como por decir la letra X. Aquí delante de esto, si no hay nada, en términos matemáticos se dice que se supone que hay el número 1. Por lo tanto, voy a separar las incógnitas de un lado, como hacemos en matemática, que ponemos las X de un lado y las Y del otro. Y aquí lo que voy a colocar es las moles de NaCl de un lado y las moles de H2 en el otro. Entonces, aquí teniendo esto, vamos a colocarlo de este lado, sería un mol de NaCl, que sería este que tengo aquí, y este que tengo acá, que es un mol de NaCl, está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 0.121 mol de NaCl.
Eso es igual, y me quedaría este por este otro lado, que sería 0.21 mol de agua. No me cabe. Entonces, al hacer la operación matemática de 1 menos 0.21, eso me da 0.79 mol de NaCl es igual a 0.21 mol de agua. Entonces, ya tengo mi ecuación despejada, que sería 0.79 mol de agua y 0.21 mol de NaCl y mol de agua. Pero yo hice antes los moles de agua utilizando la densidad, es decir, que puedo despejar esa parte. Es decir, yo puedo utilizar este valor numérico, que sería 0.79 mol de NaCl por 0.21, y ahora ese mol de agua lo hay acá arriba y es de 5.55, y ya lo que tengo que hacer es despejar mi incógnita. Entonces, este sería mi incógnita, que es mol de cloruro de sodio, y este número que está multiplicándola pasaría a dividirla. Entonces me quedaría, voy a hacerla un poquito más acá arriba, mol de NaCl es igual a, teníamos 0.21 que multiplica 5.55, y abajo me quedaría 0.79. Por lo tanto, lo que tendría que hacer para hallar mis moles de NaCl es, ojo, primero una división 0.221 por 5.55, y luego eso, el valor que me dé, lo divido entre 0.79. Al hacer esa operación nos va a dar un valor aproximadamente de 1.48 moles. Es decir, que este sería mi resultado para resolver este problema. Recuerden que este problema, que es uno de los de pronto más complejos, utilizamos conceptos matemáticos importantes en lo que se utiliza en el despeje de la fórmula, que es muy importante también en todo lo que tiene que ver con la química analítica. Y bueno, ya hemos finalizado otra de las unidades de concentración denominada fracción molar. Espero que les haya gustado la clase. Suscríbanse por favor, manito arriba si les gustó el video, y nos vemos en una próxima clase.